Gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera, por los datos que ha aportado, que evidentemente tomamos nota y que damos por ciertos y objetivos, pero también tenemos que darlos como parciales. Los datos que usted ha puesto sobre la mesa no reflejan toda la realidad sanitaria de Ubrique y, como se suele decir, son unos árboles aislados, determinados, que nos impiden ver el bosque. Yo quisiera, ante todo, resaltar, es obvio, pero me parece oportuno subrayarlo, que esta es una propuesta conjunta, pero no conjunta en el sentido que se hace otras veces de que dos propuestas parecidas se debaten conjuntamente y intervienen todos los grupos. Esta es una propuesta firmada por todos los grupos que además tienen representación política en el Ayuntamiento de Ubrique y se corresponde con un acuerdo de pleno. Por tanto, esto debería servir al menos para eliminar cualquier tipo de consideración sobre una posible politización, que por otro lado sería legítima, pero creo que en este caso no se da al haber representantes de todo el espectro político, sino que se da realmente un sentimiento, yo diría, de agravio en este sentido por parte de la población de Ubrique a través de sus representantes. Ha dado usted unos datos, y ha hablado usted de solidaridad, y ha hablado usted de parámetros de la Organización Mundial de Salud, y bueno, yo en principio me lo creo y diría que está muy bien. Diría que está muy bien y, sobre todo, está muy bien el que se hayan conseguido esos parámetros si utilizamos como referencia cómo estábamos en tiempos de Franco. Es decir, evidentemente es un avance el haber llegado hasta ahí desde cómo estábamos en el año 75, evidentemente. Ahora, la pregunta es si en la Andalucía del siglo XXI, en la Andalucía supuestamente moderna, nos tenemos que conformar con esos parámetros que, desde luego, no suponen una calidad de vida adecuada para muchas personas que están viviendo y sufriendo, en este caso, la falta de asistencia sanitaria en Ubrique. La situación sanitaria de Ubrique coexiste con la investigación de las células madre, que está muy bien, pero que, desde luego, denota una cierta distorsión en el sistema que, al lado de investigaciones punteras realizadas, por cierto, con un excesivo peso de la iniciativa privada, dicha sea de paso, en relación a lo público, coexiste con pues gente, personas mayores, que tienen que emplear hora y media para acudir a un especialista. Esta es la realidad. Lo de los 25 minutos es en coche, el que lo tenga, y desde el extremo del pueblo al hospital de Villamartín. Pero si usted vive en alguno de los barrios como el Polletón o calles como la Cuestecilla de Castro, el Carril, el Algarrobal, la Ladera, el Caldereto, y además supongo que conoce Ubrique lo suficiente para saber las cuestas que hay, las dificultades que eso supone de madrugada para especialmente las personas mayores, que son las mayores usuarias de este tipo de especialidades, no estamos hablando de 25 minutos en coche. Estamos hablando de hora y media o de más desde la salida de su casa, la toma de un autobús y el traslado hasta el hospital. Por tanto, ya empiezan a fallar un poco, digamos, los datos o la comparación. Usted ha empleado una palabra, la crona, con, digamos, lo que sería ideal según el funcionamiento de la Organización Mundial de Salud. Por tanto, nuestro mayor aplauso a la investigación de células madre, por supuesto, pero hay otros estadios que fallan en la sanidad andaluza y, en concreto, en la provincia de Cádiz. Tenemos el estadio hospitalario, donde, bueno, ya sabemos la obsesión de antiguo, no solo de este Gobierno, de la Junta de Andalucía, por los conciertos con una determinada empresa que se llama Pascual y que han supuesto, pues que la atención de la sierra esté en manos de una empresa privada. Por cierto, un compañero mío que le gusta la historia, investigando, encontró un diario de sesiones del Senado de algo así como 1978, hace casi 30 años, donde el Insalud, entonces, hablaba de la construcción de un hospital en Ubrique. ¿Por qué se entendía necesario? En aquel momento se hablaba de que se iba a retrasar un poco por la ampliación de Jerez, pero que una vez culminase la ampliación del hospital de Jerez, se iba a construir el hospital en Ubrique, estamos hablando del año 78, y que además se había valorado, es curioso porque esto
y yo no lo conocía y soy del puerto de Santa María, se había abandonado no comprar el hospital que ahora tiene Pascual en el puerto de Santa María, con el que después tienen concierto, por supuesto, porque con el precio de la compra del hospital, que entonces era del doctor Frontela, en el puerto de Santa María, se hacía el hospital de Ubrique. Eso se utilizó como disculpa para no comprar el hospital de Frontela. Hoy no tenemos hospital público en el puerto, hay uno concertado con la misma empresa que Villamartín, y tampoco tenemos hospital en Ubrique. Por tanto, en algún momento, y supongo que ya existía la Organización Mundial de Salud, alguien detectó que era necesario un hospital público en Ubrique. Sin embargo, después los acontecimientos nos han llevado a un hospital privado y no en Ubrique, en Villamartín. Eso, en principio, daría lo mismo para el caso, o sea que no es un problema el que esté en Ubrique o en Villamartín. Pero sí quiero hacer este repaso a la historia para que se vea cómo, de alguna manera, se han puesto muchas promesas, muchas cosas sobre la mesa a la población de Ubrique en materia sanitaria, que es muy sensible a este tema desde hace mucho tiempo. Pero bueno, descendamos un poco, una vez tratado células madre y hospitales. En atención primaria, usted ha hablado de, pues 7 médicos, no sé cuántos enfermeros, tal. Bueno, sí, claro, teniendo en cuenta que hay turnos, teniendo en cuenta que hay fines de semana, teniendo en cuenta vacaciones, pueden salir todos los médicos que usted quiera. Pero, por ejemplo, no ha dicho, y es uno de los elementos que preocupan ahora mismo a Ubrique, que para 17.000 personas, 17.000 que tiene solo Ubrique, probablemente con el área de referencia extendida a las poblaciones que usted ha dicho, me parece que son Grazalema, entre otras, Benamahoma, Benaucat, Villalonga del Rosario, El Bosque. Estamos hablando de más de 22.000, de bastante más. Pero bueno, en cualquier caso, no ha dicho usted, por ejemplo, que el Centro de Salud de Ubrique tiene una sola línea de teléfono para atender las llamadas de 17.000 personas, con lo cual es prácticamente imposible el conseguir cita en Ubrique por vía telefónica. Y tenemos testimonios de personas que se ven obligadas a abandonar su trabajo para acudir personalmente a conseguir esa cita. La pérdida que todo esto supone, yo entiendo que un Gobierno como el de la Junta no solo debe mirar la economía de su propia estructura, sino la economía del conjunto de la sociedad y, evidentemente, estas pérdidas de tiempo en Ubrique y probablemente en otros sitios, ahora estamos hablando de Ubrique, para pedir hora, para en lugar de en 25 minutos, como usted ha dicho, emplear hora y media de ida y hora y media de vuelta para ir al hospital, pues son 3 horas de trabajo, son 3 horas de pérdida de jornal, son 3 horas de pérdida en cadena del proceso de confección del cuero, que en Ubrique es especialmente importante, son 3 horas para las amas de casa, etcétera. Es un problema realmente serio. Usted no ha hablado en la situación del Centro de Salud de Ubrique, cómo únicamente hay, por ejemplo, para temas de urgencia o curas, 2 camillas separadas por una cortinilla, donde es casi imposible la intimidad, donde están prácticamente juntas todas las consultas, con lo cual coexisten muchas veces de pie en la única sala de espera pues las personas de todas las edades y de todas las condiciones y situaciones que tienen que ir. Y, pues yo con todo esto animaría a usted, señora consejera, a que hiciese una visita a Ubrique y a la Sierra de Cádiz y contemplase in situ y hablase con la gente la sensación que tienen ante estos problemas. Bueno, evidentemente, por cierto, usted lo sabe, el centro de salud fue hecho por el ayuntamiento en su momento, con lo cual se derivó una responsabilidad que corresponde a la Junta al ayuntamiento, como se han hecho efectivamente. Usted se encoge de hombros, pero es que eso no debería ser así. Es la Junta la que debería acometer las inversiones del equipamiento sanitario, no los ayuntamientos, al que, por cierto, creo que hasta ahora, me parece que es ahora cuando se le empieza a pagar. Creo que ahora va a recibir el ayuntamiento una cantidad de dinero, por fin, al cabo de bastantes años, porque, por cierto, tampoco el centro de salud que se ha hecho en Ubrique responde a las expectativas generadas ni a las promesas realizadas, donde se habló también en algún momento de centro de especialidades. Tanto es así que el ayuntamiento de Ubrique, y no sé si en aquel momento puede que hasta gobernado por el PSOE, retrasó la apertura del centro de salud en espera de que se incorporasen más especialistas. Por tanto, si se jugó con el tema del hospital, también se está jugando con el tema del centro de salud, que no responde, insisto, a las expectativas generadas ni, por supuesto, a las necesidades. Y en este sentido, ha hablado usted, vamos ahora al tramo de especialistas, ha hablado usted de lo que quizás en estos momentos es la demanda más explícita, y entendemos que es una demanda bastante razonable.
Los vecinos y vecinas de Ubrique lo que demandan es fundamentalmente 3 especialidades que tienen una base estadística, es decir, que se corresponden con las 3 especialidades de más demanda desde los médicos de familia y que en concreto son traumatología, ginecología y oftalmología. Estas 3 especialidades, según hemos podido constatar, podrían una vez a la semana, una tarde o una mañana a la semana, un día a la semana, podría desplazarse un médico especialista desde el Hospital de Villamartín. Como ha dicho el señor Moreno, tenemos aquí copia del pliego de condiciones con la empresa José Manuel Pascual para el Hospital Virgen de las Montañas, Virgen del Camino y Santa María del Puerto. Y, efectivamente, está contemplado estipulación 313 que pueden ir a los centros de salud de la provincia. Según hemos podido contrastar con la dirección del hospital, no hay ningún problema organizativo para hacerlo. Incluso a ellos pues, les podría suponer un despejar, valga la expresión, las consultas el resto del día, pues digamos los pacientes de una población importante como es Ubrique se concentrarían en una tarde, se concentrarían en la tarde que se fijara y por tanto serían pacientes de menos que permitirían una mejor organización del servicio en las consultas externas de Villamartín. Nos parece, por tanto, una petición bastante razonable para la cual no hay ningún problema. Es más, incluso podría ahorrarse dinero el SAS y podría ahorrarse dinero el sistema al organizarse mejor, al evitar desplazamientos y podría suponer un beneficio económico importante incluso para la población y sobre todo para los trabajadores que se verían obligados a pedir menos días libres. Pero hay otro aspecto que yo le quisiera resaltar. Usted ha hablado de una serie de parámetros y de cifras que, bueno, pues yo en principio me creo, pero entonces no me explico por qué, por ejemplo, en Olvera hay un ginecólogo que se desplaza a Olvera 2 veces por semana. Y en Olvera, estadísticamente, hay la mitad de mujeres que en Ubrique. ¿Me puede usted explicar qué parámetros de la Organización Mundial de Salud aplica en Olvera? Que nos parece muy bien, no estoy diciendo que lo quiten en Olvera. No. Pero precisamente en la Andalucía de la excelencia yo creo que ya hemos debido pasar del momento de la universalización, ¿no? O sea, evidentemente, se supone que hemos conseguido o casi conseguido la universalización razonable de la asistencia primaria. Pero estamos en un momento más ambicioso, momento de la excelencia, momento de que los especialistas se acerquen a la población. ¿Por qué en Olvera sí y por qué en Ubrique no? Pues explíquemelo usted. Porque hay la mitad de población, la mitad de mujeres, y no creamos que sean el doble de fértiles, porque estadísticamente eso no es cierto. Pero es que también en Ubrique, le puedo dar un dato, hasta hace creo que un par de años o así, acudía un otorrino, también del Servicio Público de Salud, acudía a Ubrique, creo que iba 2 tardes por semana. Ese otorrino falleció, por causas, bueno, por las que fueran, fallece y no se sustituye. Con lo cual, dependiendo de una cuestión, digamos, aleatoria, como es que una persona se muera antes de lo previsto, pues resulta que la población de Ubrique recibe atención directa de un otorrino o no la recibe. ¿Me puede usted, señora consejera, explicar qué parámetros de la Organización Mundial de Salud o qué parámetros de los que usted ha esgrimido para justificar el no desplazamiento una vez por semana, que es lo que se pide, a Ubrique, había entonces cuando un otorrino se desplazaba a Ubrique? ¿O qué parámetros se están aplicando en Olvera en este momento? Hombre, pues explíquemelo, porque no veo ninguna razón más allá. No quiero pensar que hay algún otro criterio de tipo partidista o político, no lo quiero pensar porque tampoco lo encuentro lógico, para que, bueno, un poco como a la rebatina, yo tiro unos papeles y si caen en la mesa, pues que hay en Olvera, en el punto del mapa que caigan, cae en definitiva, señora consejera, y con esto termino, termino, señora presidenta, hay una situación de descontento generalizado en la población de Ubrique por su asistencia sanitaria. No hay en esta propuesta ningún tipo de partidismo político. Esto es una propuesta asumida por toda la población a través de sus representantes y por eso es una comparecencia firmada por todos los partidos y conjunta. Y sus explicaciones, que han sido muy técnicas y razonables, creemos que presentan elementos de fallo que, desde luego, no se explican o que rompen la lógica siempre en perjuicio de la asistencia sanitaria en Ubrique, desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista actual.
y me gustaría, sin ánimo de ningún tipo de estridencia, que usted se comprometiese a mejorar esta situación y responder a esa reivindicación bastante razonable de que en la Andalucía moderna de las células madre a 17.000 personas las atienda una vez por semana un traumatólogo, un ginecólogo y un otorrino. Muchas gracias.